In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis 27ª sobre la Iglesia como comunión jerárquica. Después de haber hablado algo del origen y la naturaleza de la Iglesia, vamos a presentarla ahora desde el punto de vista de su comunión y su estructuración jerárquica. Aquí, como os recuerdo, la noción de comunión permite muy bien articular las relaciones entre la Iglesia universal y las iglesias particulares, y también se puede extender entre la Iglesia católica y otras iglesias o comunidades cristianas no católicas, y dentro de esta comunión, que es la Iglesia, hay una jerarquía por institución divina, cuya cabeza visible es el sucesor de Pedro, que preside el colegio episcopal. En, digamos, esta jerarquía le corresponde discernir, en el sentido de ver lo que hay de auténtico en carismas. También está al servicio de la vida religiosa, que, como veremos, se constituye por la profesión de los consejos evangélicos, y por último hay que hablar de los fieles laicos. Como veis, hay 4 grandes apartados: la noción de comunión, la estructura jerárquica, carismas y vida religiosa, luego el tema de los laicos. Aquí os pongo toda una serie de puntos, tanto del catecismo de la Iglesia Católica como del compendio. Incluso algunos aspectos del derecho canónico pueden ser útiles para abordar estas cuestiones. Los grandes textos magisteriales del Vaticano I, Pastor Eternus, y la Lumen Gentium del Vaticano II, y la declaración para el tema de comunión, muy importante, Communionis Notio, del año 92. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar al primer bloque, la noción de comunión y su relevancia en la Iglesia. El término comunión, koinonía, tiene el sentido en el Nuevo Testamento de participación y comunicación, ser partícipe de algo, hacer a alguien partícipe de otra cosa. Esto va desde el trabajo hasta los sufrimientos de Cristo, incluso se emplea para cuestiones económicas, la participación de bienes, pero eso siempre empleando el término koinonía o el verbo con algún tipo de complemento. Cuando se emplea aislado, lo tenemos en Hechos 2:42, donde se dice: los apóstoles se dedicaban aquellos primeros cristianos se dedicaban asiduamente a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a la koinonía, ahí entraría el término comunión, a la fracción del pan y a la oración. Como podemos ver en esta presentación resumida de la comunidad cristiana, aparecen unos aspectos fundamentales: doctrina de los apóstoles, y gracias a eso la relación con Cristo, Eucaristía y oración. Y en ese contexto está la comunión, la noción de koinonía, que en cierto modo es como si abarcara todas estas cosas. El término comunión de los santos lo encontramos ya a finales del siglo IV, y en el credo una explicación del credo de los apóstoles, y se fue difundiendo cada vez más. Fijaos que puede tener un doble sentido, porque en latín es communio sanctorum. Sanctorum puede ser masculino, personas santas, unión de personas santas, o cosas santas, es decir, participación en los sacramentos, porque ya digo, sanctorum puede ser el genitivo de sancti o de sancta, ambos plurales, y no se excluye. O sea, realmente la reunión de personas santas tiene que ver con que se participa de cosas santas, comenzando por el bautismo, la Eucaristía, etc. También diríamos el término comunión nos recuerda las diversas fases de la Iglesia en comunión entre sí: la Iglesia peregrinante en este mundo, purgante en el purgatorio y triunfante en el cielo. Por otra parte, la noción de sociedad no se opone a la noción de comunión. De hecho, societas hace referencia a tener un socium, a tener algo común, o sea que, como veis, es parecida a la de comunión, solo que en el caso de la Iglesia es una sociedad cuyos vínculos son sobrenaturales, lo que decíamos antes, comunión de las cosas santas, y el fin último es la salvación de las almas. Cuando se ha empleado el término la Iglesia sociedad perfecta, perfecta quiere decir que tiene los medios para obtener sus fines. Bien, estas indicaciones sobre el término comunión y sociedad creo que nos pueden ayudar a perfilar bien la noción de Iglesia. Ahora, el término de comunión también se emplea para ver la relación entre la Iglesia universal y las iglesias particulares, porque Cristo funda una iglesia, o sea, no es que Cristo funde la diócesis de Jerusalén, sino funda una única iglesia
que se realiza y está verdaderamente en cada una de las iglesias particulares. Por eso no podemos ver la Iglesia Universal como un cuerpo de iglesias que se federan, que cada una surge así por su cuenta y luego se federan reconociéndose entre sí. No. Las iglesias particulares tienen una relación de mutua interioridad con la Iglesia Universal. Por eso tenemos la fórmula Ecclesia Universalis in et ex ecclesis, la Iglesia Universal en y a partir de las iglesias particulares, pero el complemento, las iglesias particulares en y a partir de la Iglesia. Dada la naturaleza de misterio que tiene la Iglesia, no es como el todo y las partes de una sociedad humana, porque, digamos, lo que la constituye son esos medios que Cristo ha establecido. Y por eso en la carta Comunionis Notio se recordaba que la Iglesia universal es ontológica y temporalmente anterior a cada iglesia particular. Porque ya digo, en Pentecostés, cuando están todos reunidos, no es la diócesis de Jerusalén, no es una iglesia local en el sentido que damos ahora ese término, sino era toda la iglesia que estaba allí concentrada. Y por otra parte, si hablamos de la iglesia en el sentido de los justos desde Abel, esta era una terminología patrística bastante frecuente, es anterior a las iglesias particulares. Eso sí, también hay que decir que cada bautizado se incorpora directamente a la Iglesia una santa católica y apostólica. O sea, no es que se pertenezca a la Iglesia universal mediante las iglesias particulares, sino que se incorpora directamente a la Iglesia particular, perdón, a la Iglesia universal. Otra cosa es que dentro de la Iglesia universal cada uno esté en una iglesia particular. Pero fijaos que esto es importante porque nadie es extranjero en la Iglesia. Cuando se está celebrando la Eucaristía, todo fiel está en su iglesia, en su celebración. Otra cosa es que exista, por supuesto, la incardinación para los clérigos o las iglesias particulares, pero los sacramentos incorporan, el bautismo incorpora directamente a la Iglesia universal, solo que bajo un sucesor de los apóstoles, bajo un obispo, etc. El término iglesia particular, por lo demás, se aplica a diversas realidades eclesiales. A veces se ha empleado para diócesis, parroquias, patriarcados. También en Unitatis Redintegratio se habla de iglesias ortodoxas, que son iglesias particulares. En realidad, para tener una iglesia particular tiene que darse la celebración de la Eucaristía y por tanto se tiene que haber conservado el sacramento del orden y de la Eucaristía y una cabeza de esa iglesia particular. Por eso la iglesia particular sería una asamblea de fieles que creen en Cristo, participan de la celebración con sus ministros y son guiados por los que el Señor ha establecido para administrar su palabra y sus sacramentos. Cada iglesia particular manifiesta el misterio de la iglesia. Fijaos que donde se cumple la noción de iglesia particular sería sobre todo en lo que hoy se denomina diócesis. Fijaos que el término diócesis es, digamos, más tardío. De hecho, el término diócesis propiamente es provincia, responde a la división del Imperio Romano ya en una época tardía, porque lo que se decía antes, en la antigüedad, la iglesia que está en tal sitio, la iglesia que peregrina en Roma, la iglesia que peregrina en Antioquía, o ese tipo de cosas. En cualquier caso, en cada iglesia particular tenemos un obispo con su presbiterio y sus ministros. Recordad además que la comunidad brota de los sacramentos. Y aunque la cabeza de la iglesia particular es el obispo, obviamente tiene que estar en comunión jerárquica con el resto de los obispos y con el sucesor de Pedro. Esto lo comentaremos ahora después. Por otra parte, el tema de las iglesias y las comunidades eclesiales no católicas, ya dijimos que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica, o sea, hay una identidad, una continuidad entre ambas, pero al mismo tiempo hay elementos de santificación y de verdad fuera de la Iglesia católica y esos elementos proceden de Cristo, fundamentalmente la palabra de Dios y los sacramentos. Por eso podríamos hablar de una cierta comunión que no es plena con las iglesias. Para hablar de iglesias particulares, recuerdo, tienen que tener la sucesión apostólica y la Eucaristía. El caso de los ortodoxos, aunque haya otros medios que no tengan el reconocimiento de la autoridad del sucesor de Pedro, mientras que si no se conserva la sucesión apostólica y la Eucaristía, sería el caso de los protestantes, tienen el bautismo, claramente, ahí hay que hablar de comunidades eclesiales. Obviamente esta comunión parcial debería
debería tender a alcanzar la unidad, pero ya digo, para eso hay que reconocer todos los elementos que ha establecido Cristo, incluyendo el reconocimiento de la misión del sucesor de Pedro. Obviamente, luego nos saldrá el modo de realizar su misión para toda la Iglesia del sucesor de Pedro. Es algo que ha ido variando a lo largo de los siglos, pero claramente tiene una función. Por otra parte, respecto al tema del ecumenismo, porque es aquí lo que está en juego, tanto en Unitatis Redintegratio, el Vaticano II, como en la primera parte de Ut Unum Sint, aquella encíclica de Juan Pablo II, aparecen los grandes principios del ecumenismo católico. Diríamos, el ecumenismo tiene que ver con esa concepción escatológica de la Iglesia. La Iglesia ya es algo realizado, pero no plenamente, y como sacramento ya veíamos que hace presente, pero no se identifica totalmente con la realidad representada. Fijaos que por ello se han podido producir rupturas en la Iglesia y deben ser subsanadas. Lo que pasa es que el precio no puede ser el irenismo, decir que aquí vale todo o esto es un acuerdo político, sino profundizar en el depósito de la fe, sobre todo la oración, para alcanzar esa unidad definitiva de la Iglesia que además solo puede llegar por una intervención de Dios. O sea, obviamente, como hemos hablado ya del subsistit, tenemos, la Iglesia de Cristo está en la Iglesia Católica, subsiste en la Iglesia Católica, pero sin negar esos elementos eclesiales que también pueden darse fuera. Esto, de hecho, se puede presentar en la perspectiva de la eclesiología de comunión, hablando de comunión plena o de comunión parcial. Lo que pasa es que recordad siempre que la comunión depende ante todo de la posesión de las realidades sacramentales y de los medios concretos que, digamos, que se estén conservando. Dentro de los medios para el ecumenismo, obviamente la oración es lo más importante, el tema del diálogo, para ver si algunas diferencias realmente son tales diferencias o son malentendidos. Aquí hay que ir con mucha prudencia porque puede existir el peligro de querer igualar lo que es distinto y decir que en el fondo pues todo es una cuestión de interpretaciones y como la verdad da igual, pues en el fondo nos unimos aunque creamos cosas distintas. Claro, eso es como si se habla de las culturas, como si la verdad dependiera de la cultura. No, eso no es así. Es cierto que hay unos dogmas más importantes que otros, esto lo recordó Unitatis Redintegratio, pero no es que unos sean opcionales y otros obligatorios, no, todos son necesarios, solo que a partir de los más importantes se pueden aclarar otros que dependen de ellos. Es cierto que ha habido, sobre todo después del Vaticano II, múltiples diálogos y contactos ecuménicos, ha habido mayor sensibilidad respecto a todas estas cosas, se ha precisado en qué momentos puede haber algún compartir sacramentos, sobre todo respecto a los grupos ortodoxos, algunos temas teológicos pues se ha profundizado y se ha visto que hay zonas de acuerdo, pero al mismo tiempo se ve que hay diferencias. Y por otra parte, en algunos lugares han surgido problemas mayores. Pensad en el caso de los anglicanos, con las ordenaciones de las mujeres y todo ese tipo de cosas. Y en este tema del ecumenismo encontramos que cuando hay diferencias que no se ve cómo aclararlas, ahí la conciencia no puede ceder en algo que considera que procede de Dios. Por lo cual, todo el tema de los diálogos tiene sus límites si no hay una intervención divina que traiga esa unidad a las iglesias. Que repito, la unidad no se va a conseguir a base, digamos, de iniciativas políticas como si negociemos en un parlamento, ¿no? Tiene que ser en la verdad. Y por eso puede darse la tentación del cansancio, de la rutina, o peor, como ya os digo, prescindir de la verdad y decir que estamos ya unidos porque tenemos iniciativas asistenciales comunes. Esas iniciativas pueden ser muy buenas, pero el cristianismo no se puede reducir a una praxis. Sería un poco como todos los líos que hubo con lo de la teología de la liberación. O sea que la colaboración en iniciativas, digamos, de beneficencia está muy bien, pero eso no puede sustituir a la confesión de la fe común. Y obviamente la unión es algo que tiene que ver con una intervención de Dios. En ese sentido es escatológico. Y mientras tanto lo que hay que dar es los pasos para eliminar obstáculos y mantenerse en una diversidad que es reconciliada. Repito, no es que tengamos la unidad,
Hay conciencia de las diferencias, se trata de superarlas, pero no se niegan y todavía no ha llegado ese momento. Fijaos que lo que hay que afirmar por el tema del subsistit es que la Iglesia Católica, ya digo, en ella permanece la Iglesia de Cristo, pero puede haber otros elementos de riqueza en otras comuniones, pero que no es algo esencial, sino accidental, porque lo esencial está en la Iglesia Católica. Eso no quita, ya digo, que nos podamos enriquecer mutuamente en nuestros diálogos. Pensad, por ejemplo, no sé, por poner una cosa banal, puede haber algunas comunidades protestantes donde la administración económica sea mucho más transparente que en diócesis católicas. Eso pasa, no digo yo con mucha frecuencia, pero en fin, a veces pasa. Evidentemente ahí un diálogo puede enriquecer a los mismos católicos, pero eso no es esencial para lo que es la Iglesia. Bien. Pasamos al segundo bloque, la estructura jerárquica de la Iglesia. Que hay una jerarquía en la Iglesia, eso depende de la voluntad de Cristo, que ha organizado la Iglesia en una sociedad jerárquica. Jerárquica quiere decir que hay un principio sagrado a partir del sacramento del orden, que depende de los apóstoles. En la intención misma de Cristo está el tema del envío de los apóstoles, y los apóstoles se consideraron como un grupo específicamente distinto y necesario para estructurar la Iglesia. Y a partir de ellos, esa misión es continuada por los obispos. Obviamente los obispos suceden a los apóstoles, pero no en todo. Hay algunas atribuciones que eran propias de los 12. Luego, por otra parte, la manera, por ejemplo, de designar obispos, de cómo se han distribuido, eso, digamos, aquí ha habido una cantidad enorme de contingencias históricas. Lo fundamental es que Cristo pretendió que su Iglesia durara hasta el final de los tiempos y por eso los apóstoles asociaron colaboradores a su misión. Aquí era fundamental el tema de la imposición de manos y todos los testimonios del cristianismo más antiguo tenemos sin duda esta sucesión, tanto en Clemente, en las cartas de San Ignacio, en San Ireneo, es bastante claro. Ahora, la función de la jerarquía es ministerial, hacer presente a Cristo y garantizar la continuidad entre la Iglesia del tiempo de los apóstoles y la actual. O sea que por eso es un elemento constitutivo de la Iglesia como instrumento de salvación. Dentro de los apóstoles hay que decir alguna palabra sobre la misión del sucesor de Pedro. De hecho, Pedro tiene un papel importante entre los apóstoles, encabeza las listas, aparece como portavoz, hay una serie de textos que se refieren a él, en los cuales Pedro se pone al frente de la Iglesia y se le promete una especial ayuda en orden a la Iglesia, y ese respeto hacia Pedro pues se ve. Obviamente, el que haya respeto no quiere decir que le consideraran el oráculo de Delfos. De hecho, hay discusiones a veces entre Pedro y Pablo. Pablo tiene que corregirle, o sea que, digamos, el que tenga esa misión no quiere decir que sea ya como una cosa mágica. De hecho, luego la clave para el primado de Pedro es que ese primado permanece en los obispos de Roma. En este sentido, no hay textos directos de la Escritura, si hay textos de la sucesión de los apóstoles, con lo cual se ve que esto se podría aplicar también al caso de San Pedro. Lo que sucedió es que, de hecho, en diversos lugares y ya desde el primer momento se reconocía al obispo de Roma como alguien que podía intervenir en otras iglesias, un poco como un juez último. Evidentemente no es, o sea, no es una cosa que lo que él dijera fuera palabra de Dios, no, pero se le reconocía como ese papel de referente último. Tenemos testimonios de Clemente, del Papa Víctor con las controversias pascuales, San Ignacio de Antioquía hace algún apunte a la Iglesia de Roma que preside la caridad, San Ireneo nos habla de la potiorem principalitatem de la Iglesia de Roma, con lo cual dan a entender ese papel que tenía el sucesor de Pedro. El que lo formula ya de una manera clara es San León Magno, pero ya antes aparecía, diríamos, como un punto de referencia. Se habla en la formulación del Vaticano I de una potestad universal, suprema, total, ordinaria e inmediata, pero atención, esto quiere decir que no hay un tribunal de apelación superior, pero no que sea un poder absoluto. No que lo que el Papa diga sea palabra de Dios. El Papa está sometido a la palabra de Dios, está sometido al derecho natural, está sometido a las determinaciones definitivas de sus antecesores, etc. Bien, y junto con el Papa recordar el tema del episcopado, su carácter sacramental y colegial.
Diríamos, desde el siglo I tenemos ya la terminología diáconos, presbíteros y obispos. En el siglo IV hubo algunas dudas sobre si la diferencia entre presbíteros y obispos era sacramental o era solo de dignidad. Porque como la terminología en los primeros momentos oscilaba, recordad que el término presbítero y obispo para nosotros son ya términos técnicos, pero en el griego del siglo I eran términos comunes. Presbítero quiere decir anciano, obispo quiere decir vigilante, y de hecho a veces se intercambiaban, pero cada vez quedó más claro que realmente la distinción entre presbíteros y obispos son grados diferentes del sacramento del orden. Esto en la Lumen Gentium del Vaticano II se afirmó con claridad. Se dice que los obispos participan del sacerdocio ministerial de un modo superior a los presbíteros y que reciben los tria munera, las misiones de santificar, enseñar y regir, con la ordenación, aunque para su ejercicio tiene que darse esa comunión jerárquica con el Papa y con los otros obispos. Tenemos el tema de que estos sucesores de los apóstoles, los obispos, forman un colegio, igual que los apóstoles formaban un colegio estable, los obispos también, pero atención, porque ahí hay una relación de proporcionalidad, o sea, no es que sea exactamente el mismo el colegio de los 12 que el colegio episcopal. A los 12 lo escogió Cristo directamente, a los obispos, pues ha habido infinitas maneras de escogerlo a lo largo de la historia. Recordad que al principio, cuando hay que elegir a Matías, se echa los dados, o sea que, y esto alguna otra vez se hizo a la hora de elegir obispos, o sea que no es exactamente lo mismo. Y también aquí hay que precisar, porque el término collegium, en el sentido del derecho romano, indicaba una sociedad de iguales. Y esto no es exactamente así, porque el sucesor de Pedro sería como el último de la última apelación, con lo cual no es sin más una sociedad de iguales. Para entrar a formar parte del colegio episcopal hace falta tanto la ordenación sacramental como la comunión jerárquica, y el colegio episcopal se da en esa unión con el Papa. Por tanto, se puede decir que el colegio también tiene una potestad de jurisdicción propia, ordinaria e inmediata, de enseñar y regir, pero por naturaleza está unida a la del Papa y subordinada a él, pero no se puede decir sin más que proceda del Papa, porque ya hemos visto que estos munera proceden de la ordenación. La manera de ejercitar actos del colegio fundamentalmente es cuando hay un concilio, aunque podrían darse otros casos. Fijaos que en un concilio no es que los obispos sean consejeros del Papa, no, es que están ahí decidiendo como aquellos que tienen la jurisdicción. Bien, dejando aparte el aspecto más jerárquico, hay que decir alguna palabra sobre el tema tanto de los carismas como de la vida religiosa. Carisma, en un sentido genérico, indica don divino concedido para utilidad general, no del que lo recibe. En Santo Tomás es lo que se denominan las gracias gratis date, que va más en el sentido de la profecía o de los milagros. En cualquier caso, lo fundamental es que es algo para utilidad común, no algo que santifica al que lo recibe. En Santo Tomás yo os digo, el quien recibe una gracia gratis date, eso no lo hace santo. Lo que lo hace santo será la caridad, la fe, las virtudes, todo esto. No es que los ministerios jerárquicos carezcan del Espíritu Santo, no, también proceden del Espíritu Santo, pero no es que lo posean en exclusiva. Puede haber algunas intervenciones del Espíritu Santo pues para determinadas cuestiones. Ya digo, el caso de la profecía era muy claro, el realizar determinados milagros, el don de lenguas. Pero por eso no tiene mucho sentido contraponer jerarquía a carismas. De hecho, el Espíritu Santo es el que mantiene ambas cosas. Podrían darse a veces algunas tensiones entre ministerios, que serían más estructurales, públicos y jerárquicos, y carismas libres, más privados, más personales, pero si hay un conflicto, eso será pues por razones personales o coyunturales, o sea, por, digamos, las consecuencias del pecado original, no porque de por sí un carisma esté contrapuesto al ministerio. Otra cosa es que alguien confunda los pájaros de su cabeza con un carisma, pero eso ya digo, esos son otros problemas. Diríamos que el ministerio tiene una certeza objetiva, depende del sacramento del orden, y su valor no va a depender de las disposiciones subjetivas del que lo recibe.
mientras que en los carismas personales o de tipo profético, diríamos que si decae la vida espiritual, parece que el carisma o no sería presente o tendería a desaparecer, pero aquí no queremos entrar en este tipo de, digamos, de casuística. En cualquier caso, como el ministerio jerárquico debe alimentar y coordinar la vida de la Iglesia, también le corresponde vigilar que los carismas realmente tengan un uso controlado y vayan para el bien de la Iglesia. Respecto a la vida religiosa, que la podemos relacionar con los carismas, sería un seguimiento especial de Cristo que está determinado y definido por la profesión de los consejos de castidad, pobreza y obediencia. Ha habido muchas discusiones oponiéndose a la distinción consejos, preceptos, como si fueran dos leyes de Dios, pero no es así, porque fijaos que los consejos son una manera, son un medio, un instrumento para poder vivir la caridad, que es el centro. Y de hecho hay una forma de seguimiento de Cristo del todo especial, que es la virginidad, la pobreza y la obediencia, que es distinta de la de los fieles laicos. Y esto lo encontramos desde los primeros momentos de la Iglesia. Fijaos que no se exigió a todos los fieles, ni Cristo lo exigió, la virginidad o el desprendimiento de todos los bienes. O sea, no es que por el hecho de que alguien profese esto ya automáticamente sea santo, sea perfecto, ¿no? Pero son instrumentos que ayudan a estar como más centrado en la caridad o en la vida del Espíritu. Aquí os recuerdo que la vida religiosa siempre ha existido en la Iglesia y una Iglesia sin vida religiosa no corresponde a las intenciones del Señor, tal como aparece en el Nuevo Testamento. Esto lo recordaba Juan Pablo II en su exhortación posinodal acerca de la vida religiosa, pero otra cosa distinta es la organización de órdenes religiosas. Esto han variado mucho a lo largo de la historia, aparecen unas, desaparecen, se pueden disolver, o sea, ha habido muchas variantes. Fijaos que ya el tema de vírgenes y viudas aparece en el Nuevo Testamento y serían como un germen de vida religiosa por tratarse de un seguimiento especial de Cristo. Y por último, hablamos de los laicos. El término laico no es que aparezca en el Nuevo Testamento para designar a fiel cristiano. Los fieles cristianos son santos, elegidos, discípulos, hermanos. El término laico procede de laos, pueblo, y se solía emplear para designar al pueblo de Dios a diferencia de los gentiles. El pueblo de Dios era laos y los gentiles eran ethne. Lo que pasa es que, digamos, el término laico podría designar simplemente a un miembro del pueblo de Dios que no, o sea, que está bautizado, que no es un pagano. Lo que pasa es que en el griego y en el griego clásico el término laico se solía reservar para clases populares contrapuesto a las clases dirigentes, por así decir. En cualquier caso, diríamos, lo fundamental del laico es que está bautizado y el Vaticano II insiste mucho en esto, insiste en su índole secular, tiene que ocuparse de cosas que están en el mundo y obviamente para que una iglesia particular esté bien organizada no solo tiene que haber jerarquía, sino unos laicos que vivan realmente su fe cristiana. Digamos, fijaos que en la iglesia primitiva, en una situación de confrontación con el paganismo, lo fundamental era ser o no ser cristiano, o sea, el ser bautizado. Luego el tema de vírgenes y viudas o la jerarquía y tal, digamos, no destacaba tanto como la distinción ser cristiano, no ser cristiano. De hecho, fijaos que la expansión misionera en el Imperio Romano en gran medida la hicieron laicos, mercaderes, soldados que iban de un sitio para otro, que también eran cristianos. Con lo cual, diríamos, ahí había una colaboración de todos. Lo que sucede es que cuando ya por lo menos en algunas zonas, cuando hay una gran mayoría de población bautizada, ya se va a ver más importante la diferencia entre lo que son los laicos y los clérigos y religiosos. Claro, ya todos están bautizados, con lo cual ya la diferencia no es bautizado, no bautizado, sino la diferencia será clérigo, religioso o laico. Tampoco hay que pensar que no es que los laicos no hicieran nada en la iglesia. Recordad en el tema de la guerra de las investiduras o movimientos de espiritualidad, tuvieron unas intervenciones muy notables. Igual que el momento de la Reforma fue ocasión para la intervención de laicos, unos a favor de Lutero, otros en contra.
y sobre todo a partir de los ataques que sufre la Iglesia en el siglo XIX y la creciente secularización, hay una petición cada vez más clara por parte de la jerarquía para que los laicos, los seglares, colaboren y participen con el apostolado jerárquico. De hecho, ya digo, esa situación de secularización pues está pidiendo, como en la época del Imperio Romano, la movilización o la intervención de todos para difundir la fe. Obviamente siempre ha existido el riesgo de clericalización del laicado, porque hay algunos que pueden pensar que, diríamos, los laicos así más sofisticados son los que están siempre al lado de los curas. No es eso. Lo propio de los laicos es la santificación del mundo. De hecho, sobre estas cuestiones, en Lumen Gentium 33 a 36 lo tenéis con bastante detalle, en Christi Fideles Laici se insiste en esta actividad de los laicos, se habla del tema de los movimientos laicales, ahí podríamos hablar también de ese tipo de carismas del espíritu, aunque hay una serie de criterios de eclesialidad, no es que se puedan organizar, digamos así, por su cuenta sin tener en cuenta lo que es lo fundamental de la Iglesia. De todos modos, la misión fundamental de los laicos es reconducir las cuestiones del mundo hacia Cristo. La gracia no elimina la naturaleza, sino que la eleva y la transforma, y en este sentido, alguna de las, digamos, de las áreas más interesantes es todo el tema de la familia, el cultivo de la familia como célula fundamental de la sociedad y de la Iglesia, y el compromiso de los laicos es básico, pero entra en otros ámbitos como el de la política, por ejemplo. Pueden darse colaboración de los laicos con algunos ministerios de los pastores, pues no sé, en el tema de la catequesis, por ejemplo, o incluso ante la escasez de sacerdotes en algunos lugares, pues puede haber una colaboración, una delegación, por ejemplo, para administrar el bautismo en situaciones de emergencia. Bien, pero eso no hace del laico un pastor, ya digo, sería caer en una clericalización del laicado. O sea, la participación del ministro ordenado en el sacerdocio de Cristo es distinto de la participación del laico en el sacerdocio de Cristo, porque tendría simplemente el sacerdocio bautismal. Son cosas distintas y no se puede pasar de una colaboración en esas situaciones de emergencia a una sustitución y que se empañe la estructura de la Iglesia, que repito, y como hemos visto antes, está vinculada a esa sucesión apostólica. Terminamos ya con esto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.